Les habla Kirtop y estos son 100 artefactos de piedra que no se pueden replicar ni siquiera hoy en día. Piedras dentadas. En el sur de California se encontraron artefactos sorprendentes que recuerdan engranajes de bronce, similares a los que antes se habían descubierto en Perú. Estas piedras dentadas son conocidas como las piedras dentadas de California, con tamaños que van de 2 a 6 pulgadas de diámetro y hasta 2 pulgadas de grosor. Los científicos creen que fueron fabricadas en algún momento entre el año 6000 y el 3500 antes de nuestra era. Al observar estos artefactos con ojos modernos, pueden parecer primitivos, pero estas piedras tienen diferentes características, como cavidades, hendiduras redondas y dientes a lo largo de los bordes, así como patrones que se asemejan a magdalenas. Sorprendentemente, alrededor de 15 de ellas tienen un agujero en el centro, a menudo estrecho por un lado. Además, los científicos descubrieron una curiosa anomalía. En el centro hay un agujero cuadrado perfecto, el cual sería difícil de reproducir incluso con las tecnologías modernas. Esto indica que sus antiguos creadores estaban familiarizados con tecnologías avanzadas. El propósito de estos discos de piedra sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Algunos suponen que se usaban para ciertos fines rituales, pero ¿quién creó estas piedras y por qué? Sigue siendo una pregunta sin respuesta. Hoy en día prevalece la opinión de que estos engranajes se usaban como objetos ceremoniales, pero su significado y simbolismo aún están sujetos a debate. Se vertía yeso sobre los difuntos. Los arqueólogos utilizaron tecnologías de última generación para arrojar luz sobre una de las tradiciones funerarias romanas más extrañas, que consistía en verter yeso sobre el cuerpo del fallecido. El yeso se vertía directamente en el ataúd, envolviendo todo el cuerpo. El resultado era algo parecido a un modelo tridimensional del difunto. Estas sepulturas romanas con yeso se encuentran en toda Europa y el norte de África. En la Britania romana se han descubierto alrededor de 45 entierros de este tipo. Los científicos escanearon 16 sepulturas de yeso del Museo de Yorkshire en el Reino Unido. El escaneo reveló un ataúd de yeso donde yacían los restos de 2 adultos y un bebé que murieron juntos. ¿Y qué nos aportan estos modelos 3D? Reflejaron en detalle las formas, tamaños y posiciones de cada uno de los fallecidos, así como la manera en que estaban vestidos o envueltos. Resulta que la visualización 3D es una gran ayuda para estudiar hallazgos antiguos. Entonces, ¿por qué los romanos practicaban este extraño tipo de entierro? Los científicos suponen que esto podría estar relacionado con un alto estatus social. Independientemente de las razones, esta práctica funeraria inusual resultó ser súper útil para los arqueólogos. Los moldes de yeso conservan una gran cantidad de detalles que normalmente se pierden con el tiempo, incluyendo la ropa del difunto. Otro laberinto bajo la ciudad. Ahora nos trasladamos a Escocia, en las afueras del sur de Edimburgo. Allí se encuentra la antigua aldea minera de Gilmerton. Por fuera es un lugar común. Casas, calles, autos, la gente va a lo suyo. Pero a solo unos metros bajo tierra hay un laberinto hecho por el hombre, cuyo origen aún no se puede explicar claramente. Esta es la cueva de Gilmerton. Adentro hay pasillos, salas, bancos de piedra, mesas, nichos, canales de drenaje y un pozo vertical profundo. Todo esto fue tallado directamente en la arenisca a mano. Sin explosivos, sin tecnología moderna, sin máquina. Alguien durante mucho tiempo y con mucho cuidado talló todo un sistema de habitaciones bajo tierra. La historia oficial era bastante simple. Se creía que la cueva fue creada por el herrero local, George Patterson. Supuestamente él trabajó casi solo durante 5 años y para 1724 ya había hecho su vivienda subterránea. Después usó este lugar como una taberna secreta. Los caballeros locales bajaban allí los fines de semana para beber lejos de miradas indiscretas. Suena extraño, pero aún es creíble. Un herrero, una cervecería subterránea, mesas de piedra, reuniones secretas. Parece una historia bastante realista. El problema es que después los investigadores empezaron a notar que la cueva podría ser mucho más antigua que el propio Patterson. Es posible que él no la haya excavado desde cero, sino que simplemente encontró pasadizos ya existentes, los amplió y los adaptó para sí mismo. Y ahí es cuando todo se vuelve mucho más interesante. Si el herrero no fue el verdadero creador, entonces ¿quién hizo este laberinto? Hay muchas teorías. Algunos hablan de los templarios, que podrían haberse escondido aquí después de las persecuciones. Otros mencionan a los masones porque la distribución parece demasiado bien pensada para ser una simple bodega. Algunos ven una conexión con antiguos rituales celtas, especialmente por el pozo vertical profundo. Y una versión más terrenal habla de contrabandistas, que necesitaban un lugar para almacenar whisky y mercancías en secreto, evadiendo impuestos. Y lo más frustrante para los investigadores e historiadores es que ya es casi imposible comprobarlo definitivamente. La cueva fue utilizada, modificada, reconstruida, ensuciada, limpiada y cambiada una y otra vez
durante siglos. Demasiadas personas dejaron ahí sus huellas, y las pruebas más antiguas pudieron simplemente desaparecer. La cueva de Gilmerton no es sorprendente porque sea enorme o más antigua que las pirámides. Lo extraño es que está justo debajo de un barrio común y corriente, pero aún así, nadie sabe con certeza quién la creó ni para qué. A veces el misterio no se esconde en el desierto ni en el fondo del mar, sino literalmente bajo los pies de la gente, que todos los días pasan por encima y ni siquiera imaginan que abajo hay todo un mundo subterráneo. Antiguos círculos de piedra en Arabia Saudita. Arqueólogos en Arabia Saudita han excavado 8 antiguos círculos de piedra que sirvieron como viviendas para personas hace más de 7.000 años. Alrededor de 345 de estas estructuras han sido identificadas mediante fotografía aérea en el campo de lava de Harrat Uwairid, cerca de la ciudad de Al-Ula, en el noroeste de Arabia Saudita. Los círculos de piedra tienen un diámetro de 4 a 8 metros e incluyen al menos una piedra vertical en el centro. Durante las excavaciones, los arqueólogos encontraron numerosas herramientas de piedra hechas de basalto. Solo de 5 círculos se extrajeron casi 225 kilogramos de herramientas de piedra o sus fragmentos. También se encontraron huesos de ovejas, cabras y vacas. Entre los hallazgos había diversas conchas marinas del Mar Rojo, que se encuentra aproximadamente a 120 kilómetros al oeste. La forma redonda de las casas era un fenómeno global en la arquitectura temprana, y las casas rectangulares aparecieron después, en el período neolítico. La arquitectura de los círculos de piedras erguidas en Arabia Saudita es similar a las estructuras encontradas en Jordania, que datan de aproximadamente 500 años antes. Las personas que construyeron estas estructuras también criaban ovejas, cabras y ganado vacuno. Las duras realidades del antiguo Egipto. Durante excavaciones arqueológicas en Gotze, en el sitio de una antigua mina de oro egipcia, se encontraron grilletes de hierro de aproximadamente 2.200 años de antigüedad. Estos pesados grilletes se convirtieron en una prueba directa de los antiguos testimonios sobre la crueldad con la que se trataba a las personas que trabajaban en las minas durante la época de la dinastía tolemaica. Los grilletes fueron encontrados en una habitación que servía como almacén antiguo. Dentro había herramientas para procesar el mineral, fragmentos de cerámica y 2 juegos de grilletes. Uno de ellos consistía en 7 cerraduras de anillo unidas entre sí por eslabones de hierro, y el otro tenía 4 eslabones y aros dañados. Su construcción recuerda sorprendentemente a los grilletes encontrados en las minas de plata de Laurión en Grecia, lo que indica una transferencia de tecnologías y, posiblemente, de métodos de trabajo forzado del mundo griego a Egipto. El arqueólogo Berangi Reden señala que este hallazgo confirma los textos antiguos que describen el destino de los prisioneros de guerra y criminales que eran enviados a trabajos forzados. La mina en Gotze estuvo activa en los siglos III y II a.C., durante el periodo de intensa expansión de la minería bajo los Ptolomeos. En su territorio se encontraron casas, calles e incluso termas, pero detrás de la fachada de una vida organizada se escondían condiciones muy duras. Es interesante que los arqueólogos también encontraron tablillas y fragmentos con inscripciones que demuestran que algunos trabajadores recibían pago, mientras que otros trabajaban bajo un estricto control. Un cráneo con una placa metálica. Hace 2000 años, en algún lugar del Perú prehispánico, un hombre recibió un golpe en la cabeza. No sabemos con qué. Quizá fue una piedra, quizá una porra con un remate metálico, quizá en una pelea, quizá en un ritual. Pero la fractura del cráneo fue tan grave que, sin intervención, habría muerto. Este es un hecho médico que se puede ver directamente en el hueso, y entonces alguien tomó un trozo de metal. Lo más probable es que fuera un pedazo de un objeto doméstico, un cuenco, una pieza de fijación, algún fragmento que estaba a la mano, del tamaño y la forma adecuados. Lo trabajaron, lo ajustaron a la forma de la fractura y lo implantaron directamente en el hueso del cráneo. Este cráneo hoy se encuentra en el Museo de Osteología en Oklahoma. Tiene alrededor de 2000 años y es uno de los objetos más incómodos para las personas que piensan que los antiguos eran primitivos porque el paciente sobrevivió. No es una suposición. Está escrito literalmente en el hueso. Alrededor de la placa metálica comenzó la regeneración. El tejido óseo empezó a crecer alrededor del implante, aceptándolo y fusionándose con él. Es un proceso que toma meses. Eso significa que la persona vivió lo suficiente después de la operación para que su cuerpo tuviera tiempo de adaptarse al pedazo de metal en el cráneo. Piensa lo que eso significa en la práctica. Alguien hace 2000 años entendía que era necesario detener la hemorragia, cerrar la herida y fijar el hueso. Y lo entendía lo suficientemente bien como para hacerlo con metal y no matar al paciente por infección, pérdida de sangre o shock por dolor. Lo más probable es que hubiera anestesia, y la coca era conocida en Perú. La esterilidad, alguna forma de tratamiento de la herida, seguro. Esto es neurocirugía, y en el primer siglo de nuestra era, sin hospitales, sin educación,
sin libros de texto. Por cierto, la composición del metal aún no se ha determinado con exactitud. Los representantes del museo lo admiten. Las investigaciones continúan. Puede que sea cobre, o tal vez una aleación. Pero incluso sin saber la composición, sabemos lo principal. Funcionó. Ahora, la segunda característica de este cráneo es alargado, deliberadamente alargado. No es una enfermedad, no es una anomalía, es una tradición. En el Perú prehispánico se podía literalmente identificar a la élite de la sociedad por la forma de su cabeza. A los niños desde su nacimiento les vendaban fuertemente la cabeza con tablas especiales, y el cráneo gradualmente tomaba una forma alargada. Era una señal de estatus que no se podía falsificar. Se formaba durante años desde la infancia. Esto significa que nuestro guerrero con metal en la cabeza era una persona de la clase alta, lo que añade otra capa a la historia. La élite. Eso significa que tenía acceso a los mejores especialistas que sabían hacerlo. Tal vez por eso sobrevivió, mientras que un soldado común con la misma fractura simplemente moría. La medicina de hace 2000 años funcionaba bajo los mismos principios que ahora. Si tienes dinero y conexiones, tus posibilidades son mejores. Algunas cosas no cambian. Una tumba maya intacta. En una misteriosa cueva de Tulum, ubicada en el estado mexicano de Quintana Roo, los arqueólogos descubrieron una tumba maya intacta. El hallazgo se realizó al trazar un sendero entre dos templos antiguos. Los investigadores se toparon inesperadamente con una cueva donde bajo una enorme roca se encontraban restos humanos. La peculiaridad de la situación con las tumbas generó muchas preguntas. Algunos esqueletos estaban separados por la roca, como si la persona hubiera intentado llegar a una cámara oculta, pero quedó atrapada. En la cueva, que tenía solo medio metro de altura, se encontraron 8 entierros. El ambiente seco ayudó a conservar los restos en su estado original. En la cueva se encontraron 2 pequeñas cámaras con restos de animales, algunos de cuyos huesos están cubiertos como si fuera con arcilla. Los hallazgos datan del periodo posclásico tardío. Las condiciones difíciles de las excavaciones no detienen a los arqueólogos, quienes planean un escaneo tridimensional del área. Una cripta familiar en el centro de la ciudad. En Martic británico, cerca de la iglesia de Todos los Santos, la tierra se hundió repentinamente. Al principio pensaron que era un sumidero kárstico común después de fuertes lluvias, pero cuando los trabajadores limpiaron el borde del agujero, se hizo visible. Bajo la superficie se ocultaba una habitación de piedra. Una cripta familiar del siglo XVIII que nadie había visto en unos 300 años. La cripta está construida con piedra local de Ham, la misma que ahora solo se extrae en 2 lugares de Inglaterra. Dentro debe haber estantes con 4 entierros de una misma familia. Quiénes exactamente están aquí aún no está claro. Ahora están revisando los registros de la iglesia. Pero cerca hay una tumba de 1760, y por el estilo de construcción se entiende que pertenece al mismo periodo. El sacerdote Paul Filler contó que las lluvias erosionaron los cimientos y la cubierta de la cripta simplemente no resistió. Por ahora no se ven restos humanos. Todo está detenido. Está cubierto con una mezcla de grava, tierra y escombros. Pero el simple hecho de que la cripta haya permanecido varios siglos desapercibida en el centro del pueblo sorprende incluso a los arqueólogos. Las tumbas de este tipo eran un símbolo de estatus. La familia a la que pertenecía probablemente era rica. Tal vez curtidores y los petardi, conocidos en esta zona. Los enigmáticos petroglifos de la roca de Dighton. A orillas del río Downton, en Massachusetts, se encuentra un pequeño museo con una sola, pero muy inusual, pieza. Una roca de 40 toneladas que fue extraída del agua y colocada aquí en 1963. Esta piedra, conocida como la roca de Dighton, ha desconcertado a los investigadores durante mucho tiempo con sus misteriosas inscripciones, cuyo origen sigue siendo un misterio desde hace varios siglos. La roca tiene una altura de aproximadamente 1,5 metros, una longitud de 3,5 metros y un ancho de 3 metros. Su superficie, cubierta de petroglifos, alguna vez estuvo inclinada hacia el agua y, probablemente, servía como una especie de mensaje de un navegante. Los símbolos grabados en la piedra son líneas rectas, figuras geométricas, imágenes primitivas de personas y extraños caracteres escritos. La primera mención escrita sobre la roca de Dighton data del año 1680. El colono inglés John Danforth dibujó los símbolos, y 10 años después el reverendo Cotton Mather los describió en su libro, llamándolos extrañas marcas dejadas por antiguos pueblos desconocidos. La roca ha dado lugar a muchas hipótesis. En 1837, el investigador danés Carl Christian Ravn afirmó que las inscripciones fueron hechas por vikingos y están relacionadas con el viaje de Thorfinn Karlsefni, quien, según las sagas escandinavas, llegó a las costas de América del Norte en el siglo XI. Su teoría causó gran revuelo, pero en 1916 el profesor Edmund de la Barre de la Universidad de Brown demostró que Ravn había falsificado la imagen, añadiendo líneas que confirmaban su hipótesis. El propio de la Barre propuso una nueva versión. Él vio en las inscripciones el nombre Miguel Cartirial y la fecha 1511.
Según él, este mensaje fue dejado por un explorador portugués que desapareció en América. En 1502, Cartirial partió en busca de su hermano, que se había perdido en las costas de Terranova, pero él mismo desapareció. Es posible que se haya visto obligado a quedarse entre los indígenas, y 9 años después grabó en la roca un mensaje sobre su destino. La teoría de De la Barre recibió apoyo en Portugal, pero en el resto del mundo fue recibida con cautela. Algunos creen que los autores de las inscripciones fueron antiguos fenicios, mientras que otros hablan de chinos que llegaron a América mucho antes de Colón. A pesar de siglos de investigaciones, la roca de Dighton sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos de Estados Unidos y continúa inspirando a los investigadores a buscar su verdadera historia. Un anillo bizantino con icono. En Turquía, cerca de Malatia, los arqueólogos encontraron una pequeña joya que pertenece al período tardío de Bizancio. Un anillo con un icono tallado en miniatura. Cayó a la tierra hace aproximadamente 1000 años, pero parece como si acabara de ser retirado de un dedo. El anillo está hecho de bronce con una incrustación de piedra blanda. En la piedra hay un micrograbado. La figura de un santo, la mano levantada en un gesto de bendición, los pliegues de la ropa, incluso el contorno de la aureola. Todo esto es más pequeño que una uña. Estos anillos se usaban como protección personal, casi como un icono de bolsillo. La gente creía que incluso una imagen pequeña podía proteger en el camino, en la batalla y en la enfermedad. Este ejemplar encontrado está casi intacto. Incluso las paredes laterales con el diseño permanecen enteras. Por el lugar donde se encontró, el anillo lo perdió una persona que vivía o viajaba cerca de la fortaleza que estuvo aquí en el siglo XI. Tal vez un comerciante o un militar. En los caminos bizantinos, cosas así se perdían a menudo, pero normalmente se destruían. Un detalle especial es que el grabado está hecho con tanta delicadeza que los restauradores modernos tuvieron que tomar una copia bajo el microscopio para poder entender completamente la escena. Miniaturas como estas solían desgastarse después de solo unas décadas de uso. Un fragmento del libro más antiguo fue investigado por Teresa Samet Lupi, restauradora de la Universidad de la Ciudad, quien examinó un papiro fechado en el siglo III a.C. y encontró en él rastros de encuadernación. Imagínate, ella sostuvo en sus manos una página de un libro que tiene más de 2000 años. Este fragmento único fue descubierto en 1902 junto a una momia, y este hallazgo podría reescribir toda la historia de los libros, ya que es 400 años más antiguo que los libros más antiguos que conocemos. Hasta hoy se considera que los libros más antiguos fueron creados entre los años 150 y 250 después de Cristo, y algunos de ellos se pueden ver en la Biblioteca Británica en Londres y en la Biblioteca Chester Beatty en Dublín. Los científicos están seguros de que en otros museos pueden estar ocultas reliquias similares. Simplemente nadie las ha descubierto todavía. Después de todo, el papiro era un material de escritura bastante accesible y se utilizaba muchísimo. Este asombroso fragmento de aproximadamente 15 por 20 centímetros fue encontrado en la necrópolis egipcia de Gibe. Forma parte de una colección de 52 papiros. Hoy tenemos una oportunidad única de conocer la historia que se esconde detrás de cada símbolo en estas páginas antiguas. La Dama de Baza. Seguimos en España, pero retrocedemos 6 siglos. Siglo IV a.C., península ibérica. En algún lugar del sur, cerca de la actual ciudad de Baza, yace una mujer en la tierra, o mejor dicho, su imagen. Es una escultura de piedra caliza de poco más de 1,20 m de altura. La mujer está sentada en un trono con alas. Va vestida de manera lujosa. Lleva una capa bordada, joyas y un peinado elaborado. En sus mejillas hay restos de pintura rosa. En los bordes de la capa hay franjas rojas. Después de 2400 años bajo tierra, la pintura se ha conservado parcialmente. Esta es la Dama de Baza, uno de los artefactos más enigmáticos de la península ibérica. Pero esto es lo que realmente la hace extraña. Cuando los arqueólogos sacaron la estatua de la tierra en 1971, encontraron restos humanos incinerados a su derecha. No junto a ella, sino dentro de ella. En el costado derecho de la escultura hay una cavidad, pequeña y ordenada. Fue ahí donde colocaron los huesos quemados. La estatua no era un monumento, ni una lápida. Era una urna, un trono en el que la muerta estaba sentada, literalmente dentro de su propia escultura. Se desconoce quién era esta mujer. Los íberos no dejaron fuentes escritas que pudieran explicarnos esto. Por la calidad del trabajo, la riqueza de la vestimenta y el simple hecho de un entierro así, claramente era una persona fuera de lo común. Sacerdotisa, reina, representante de la alta nobleza. El trono alado añade otra capa. En la cultura íbera, las salas estaban asociadas con la transición entre mundos. Quien se sienta en un trono alado no está simplemente muerto, ya está en camino o ya ha llegado. Se crea una imagen inquietante. La mujer está sentada, tranquila, con dignidad. Las alas están plegadas, y dentro de ella está ella misma, quemada, triturada, colocada en piedra. El cuerpo adentro, las cenizas adentro.
dos versiones de una misma persona en un solo objeto. Los ibéricos idearon una manera de preservar a una persona en dos estados al mismo tiempo, y lo hicieron de tal manera que, después de 24 siglos, estamos frente a esta escultura y no podemos entender completamente lo que estamos viendo. Actualmente la Dama de Baza se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, y cada año se reaviva la misma discusión a su alrededor. Cataluña quiere devolverla al lugar donde fue encontrada. Madrid no la entrega. Incluso muerta, sigue causando conflictos. Algunas mujeres son así. Un antiguo piso de huesos. En la ciudad neerlandesa de Alkmaar, los arqueólogos descubrieron un hallazgo único, una parte del piso hecha de huesos de animales. Este raro descubrimiento se hizo en la calle Amsterdam, durante los trabajos de reconstrucción de un edificio. Un piso hecho de huesos es realmente una rareza, especialmente para la provincia de Holanda Septentrional, aunque ya se habían encontrado ejemplos similares en otras ciudades históricas de la región, como Hoorn, Enkhuizen y Edam. Los arqueólogos descubrieron que el piso está compuesto parcialmente por huesos de la parte media de las patas y pezuñas de ganado vacuno. Los huesos fueron cuidadosamente trabajados para alcanzar la misma altura y se colocaron formando un patrón. Algunos se colocaron con las puntas hacia arriba, otros con los cortes planos. Rellenaban los espacios entre las baldosas antiguas, creando un patrón decorativo peculiar. El propósito de los huesos en la construcción del piso sigue siendo un misterio. Es posible que se hayan utilizado por su disponibilidad y bajo costo o debido a ciertas funciones específicas del edificio. Es posible que en este lugar se realizara alguna actividad específica relacionada con el comercio de carne o el procesamiento de animales, pero las razones exactas aún están por determinarse. La esfera maya con serpiente. En Guatemala, en la región de Chocón, los arqueólogos desenterraron una esfera de piedra maya redonda con una imagen tallada de una serpiente. Tiene una antigüedad de unos 1500 años. A primera vista parece ser simplemente una piedra decorativa, pero cuanto más la estudian los científicos, más preguntas surgen. La esfera está perfectamente tallada, sin rastros de trabajo tosco. En la superficie hay una serpiente en relieve, enrollada en un anillo, con una postura de ataque, ojos saltones y escamas cuidadosamente esculpidas. Pero lo principal es que este objeto no encaja en los artefactos rituales habituales de los mayas. No es un altar, ni una pelota de juego, ni un elemento de construcción. Existe la versión de que la esfera se usaba como piedra marcadora en procesiones rituales, donde la serpiente indicaba el camino entre los mundos. Se supone que es parte de un complejo dedicado a Kukulcán, y hay una hipótesis de que la piedra se hacía girar. En algunas partes hay rastros de ligero desgaste, como si la hubieran girado en las manos o en el suelo. Lo más extraño es la calidad de su fabricación. La piedra local es dura, pero la esfera está hecha casi como una joya, sin astillas. Algo así solo podrían hacerlo artesanos de un gran centro. Pero Shogan era un asentamiento pequeño. Entonces, o aquí trabajó un tallador invitado, o este objeto fue traído desde lejos. Los arqueólogos llaman a un hallazgo un artefacto engañoso, un objeto que parece familiar, pero no encaja en ninguna categoría conocida. Objetos así se encuentran muy raramente, y son precisamente estos los que más sacuden nuestra idea de cómo eran los rituales mayas. Una pulsera que no debería existir. En 2008, en la cueva de Denisova, en Altai, se encontraron fragmentos de una pulsera. La cueva de Denisova es un lugar en las montañas de Altai, en Siberia, donde hace varias decenas de miles de años se cruzaron los caminos de tres tipos diferentes de humanos al mismo tiempo: los denisovanos, los neandertales y nuestros antepasados directos. Imagina, tres tipos diferentes de personas viviendo en una misma región. A veces se encuentran, a veces pelean, a veces tienen hijos juntos. Suena como la trama de una novela de ciencia ficción o un videojuego, pero no es ciencia ficción ni una invención. Es literalmente lo que sucedía en Altai hace muchos años. Vivían como vecinos, a veces peleaban, a veces comerciaban e incluso tenían hijos juntos. Todo esto está comprobado por análisis de ADN de muestras reales. La ciencia hizo lo que antes parecía imposible. Reconstruyó las relaciones entre las especies humanas. En 2010, los científicos compararon por primera vez el ADN de los humanos modernos con el ADN extraído de huesos de denisovanos y neandertales, y descubrieron las secuencias. Estas secuencias están presentes en los genomas de las personas vivas en este momento. Tú mismo muy probablemente llevas en ti varios % de ADN neandertal. Esto no es una metáfora ni una imagen poética. Es literalmente un hecho que se puede comprobar haciéndose un análisis en el laboratorio genético más cercano. No solo estudiamos a estas personas desde lejos, en el sentido más literal, somos sus descendientes, con fragmentos de su ADN viviendo dentro de nosotros en este mismo momento. Una parte de las personas que viven hoy en día llevan en su ADN unos pocos puntos porcentuales de ADN denisovano, y simplemente no lo saben. La pulsera pertenecía precisamente a los denisovanos. La clorita es un mineral semiprecioso de tono verdoso que había que encontrar
extraer y trabajar, pulido de tal manera que en un día soleado refleja la luz y junto a la fogata nocturna brilla con un profundo tono esmeralda. Es un objeto hermoso. La antigüedad del hallazgo es de 50.000 años, eso ya de por sí es increíble. En la escuela nos dijeron que la edad de piedra era de cavernas y garrotes, pero aquí vemos adornos. Esto ya es estética, lo cual nos dice que el denisovano quería verse bien. Es una necesidad que por alguna razón estamos acostumbrados a considerar exclusivamente moderna, pero cuando los científicos miraron el agujero del brazalete bajo el microscopio, la historia cambió por completo. El agujero está perforado, perfectamente recto con paredes lisas. Imagínate que intentas perforar una piedra dura sin ninguna herramienta metálica. Solo tienes otra piedra, un hueso o madera. Trabajas con las manos, giras la herramienta manualmente, tratando de mantener una velocidad constante. Te saldrá algo irregular, con bordes dentados y desviaciones. Es imposible mantener la velocidad y la dirección constantes a mano, pero aquí vemos agujeros absolutamente rectos. Eso es precisamente lo que sorprende a los investigadores. Si lo hubieras perforado a mano, las paredes del agujero serían irregulares, con rayones característicos y desviaciones. Aquí no hay nada de eso. Las paredes son lisas, como si se hubiera usado una máquina. Esa tecnología apareció oficialmente entre los humanos en la época del Neolítico. Hace unos 12.000 años, el brazalete es 4 veces más antiguo que ese momento. Imagínate que pones un teléfono inteligente frente a un herrero medieval y le dices que fue hecho en el año 800. Más o menos esa fue la sensación que experimentaron los científicos. El director de las excavaciones, Anatoly Derevianko, describió la técnica brevemente. El antiguo maestro dominaba métodos que antes no se consideraban característicos del Paleolítico. Su colega Mikhail Shunkov lo dijo directamente. Los denisovanos estaban tecnológicamente más avanzados que el Homo sapiens y los neandertales del mismo periodo. Es una declaración audaz, pero él tiene el brazalete en sus manos, y hasta ahora no se ha podido explicar de otra manera. Por supuesto, hubo escépticos. El brazalete pudo haber llegado a esa capa desde depósitos más recientes. Se realizaron investigaciones adicionales. El análisis de isótopos de oxígeno demostró que la capa no fue alterada. El brazalete ha estado allí desde la época de los denisovanos. Actualmente, científicos de Rusia, Gran Bretaña y Australia están revisando toda la datación. Han surgido datos que indican que la antigüedad podría ser aún mayor, hasta 60 o 65.000 años. Si se confirma, explicar el origen de este brazalete será aún más difícil. Eso es lo que me preocupa e inquieta hasta ahora. De toda una especie de seres humanos que vivió en la Tierra durante decenas de miles de años, solo quedan algunos dientes, un fragmento de meñique y este brazalete, que bajo la luz brillante refleja el sol y que no debería existir. Estoy seguro de que aún no sabemos mucho sobre nuestro pasado, y especialmente sobre las criaturas que se parecían mucho a nosotros. Vivieron aquí durante decenas de miles de años. Construían, pensaban, querían ser bellos. Y de todo eso solo quedó una pulsera verde. La navaja suiza del Neolítico. En la frontera entre Alemania y Suiza, en la zona de Wangen-Hinterhorn, los arqueólogos encontraron un objeto inusual, un cuchillo neolítico con mango de madera. Tiene una longitud de 7.3 centímetros, la hoja es de sílex y el mango de madera está fijado con resina de abedul. Al costado tiene un orificio para llevarlo. Todo el conjunto se parece a una especie de multiherramienta antigua, y de hecho el hallazgo ya ha sido llamado la primera navaja suiza de la historia. La herramienta pertenece a la época del Neolítico, aproximadamente entre 4.300 y 3.500 años antes de nuestra era. Fue encontrada en un asentamiento de la cultura Finn, una sociedad que vivía cerca de pantanos y lagos, en el territorio de lo que hoy es el sur de Alemania y el norte de Suiza. La gente aquí construía casas sobre pilotes, practicaba la agricultura, criaba ganado, usaba objetos de cobre e incluso conocía los tejidos. El cuchillo de Wangen es sencillo, pero encierra toda la esencia de su época: comodidad, fiabilidad y multifuncionalidad. No es un objeto ceremonial, ni un arma, ni una decoración. Es una herramienta que se usaba a diario. Y precisamente hallazgos como este son importantes. El misterio de Stonehenge. Stonehenge es como un acertijo de piedra. Ha estado en la llanura de Salisbury por más de 4.000 años. Las piedras gigantes están dispuestas en forma de círculo con anillos internos y externos. Algunas pesan hasta 25 toneladas. Algunas fueron traídas desde cientos de kilómetros de distancia. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Quién hizo esto? Los científicos todavía discuten sobre ello. Algunos dicen que es simplemente un santuario de druidas. Otros creen que el complejo fue construido mucho antes de la aparición de los celtas, aproximadamente 1000 años antes. También existe la teoría de que era un antiguo observatorio. De hecho, ciertas piedras están alineadas con la dirección de los solsticios. Pero incluso si es así, ¿para qué se necesitaba tal escala? El problema es que casi no tenemos fuentes escritas de esa época. Solo podemos suponer.
Pero hay algo que realmente impresiona: la precisión ingenieril. Las piedras estaban colocadas verticalmente y cubiertas con bloques horizontales, creando portales. Esto requiere no solo fuerza, sino también conocimientos. Y eso que no era una ciudad desarrollada, sino básicamente un campo, sin metal, sin planos, sin tecnología. Lo que es aún más extraño, en el siglo XX se realizó una reconstrucción de Stonehenge. Algunas piedras fueron recolocadas usando grúas. Entonces hasta ahora no estamos seguros de cuáles piedras están en su lugar original y cuáles ya fueron movidas. Esto añade aún más confusión a una historia que ya de por sí es complicada. La misteriosa joya de Alfredo. En 1693, en el condado de Somerset, un granjero se topó accidentalmente con un objeto que cambió la percepción de los historiadores sobre la Inglaterra de la Alta Edad Media. Bajo una capa de tierra, el arado desenterró un artefacto único, una joya de Alfredo datada en el siglo IX. Este hallazgo impresiona por su maestría artesanal. La pieza, hecha de oro y esmalte, estaba decorada con un diseño complejo, y la inscripción: Alfredo me ordenó hacer esto. El artefacto se relacionaba con el legendario rey Alfredo el Grande, conocido como uno de los gobernantes más ilustrados de Inglaterra. Se supone que el adorno pudo haber sido parte de un cetro o un puntero utilizado para leer textos sagrados. Esta herramienta simboliza la unión del poder, la sabiduría y la aspiración de Alfredo al conocimiento. La conexión con los ovnis y los misterios del pasado se vuelve interesante si profundizamos en el simbolismo del objeto. Algunos investigadores sugieren que el diseño complejo de la joya y su acabado brillante podrían haber sido inspirados por la observación de fenómenos celestiales inusuales. En aquellos tiempos, los cometas y los brillos en el cielo eran percibidos como mensajes de los dioses o incluso de civilizaciones extraterrestres. Tazones de jade en los años 1980 en Ecuador. El arqueólogo aventurero Elías Satamayer se adentra en la selva, inspirado por relatos sobre una misteriosa ciudad subterránea. La ciudad nunca fue encontrada, pero Elías descubrió sorprendentes artefactos que brillan en la oscuridad y tienen más de 18.000 años de antigüedad, y aquí están, olvidados en un rincón. 12 tazones y una copa, fabricados con increíble precisión a partir de jade, un material difícil de trabajar. Es un milagro, ¿verdad? Pero se pone aún más interesante. Cada tazón es una réplica perfecta del otro, y todos ellos coinciden exactamente con el volumen de la copa. Y si en aquellos tiempos antiguos en Ecuador existían máquinas súper tecnológicas para trabajar la piedra, y la cereza del pastel. En cada tazón y copa está representada una constelación diferente. Solo imagina el nivel de conocimientos astronómicos que debieron tener sus creadores. Y todo esto podría estar relacionado con la legendaria ciudad del Sol Rojo, que según los mitos alguna vez estuvo aquí, en Ecuador. Tal vez nuestros enigmáticos artefactos sean todo lo que queda de sus habitantes. La estela de Merneptah. La prolongada esclavitud de los judíos en Egipto y su posterior éxodo representan uno de los capítulos más enigmáticos en la historia del antiguo Egipto. Aunque la evidencia arqueológica de este evento es limitada, cada hallazgo tiene un enorme significado. Existe la opinión de que no hay pruebas de la presencia de los judíos en Egipto en la época del Éxodo, pero eso no es cierto. La evidencia más conocida es la estela del faraón Merneptah, descubierta en Tebas en 1896. Se refiere a los logros militares de Merneptah y contiene las menciones más antiguas de Israel. La estela no define a Israel como un estado, sino como un pueblo que está en conflicto con Egipto. Este hecho es interesante porque Merneptah era descendiente de Ramsés II, posible faraón del libro del Éxodo. Según la Biblia, el éxodo de los judíos marcó el inicio de la formación del Estado judío. Merneptah pudo haber sido testigo del surgimiento de la dominación egipcia en la región, la cual posteriormente se debilitó durante el reinado de Ramsés VI. En este periodo, los nuevos estados se formaban principalmente por migrantes del sur de Italia, del mar Egeo y de Anatolia Occidental. La mención de Israel podría confirmar la versión bíblica sobre el regreso de los israelitas a sus tierras desde el sur. Buda, el hombre de hierro. Este es un hallazgo sorprendente que ha dejado impactados a científicos de todo el mundo. Esta estatua, de aproximadamente 24 centímetros de altura y un peso de 10 kilogramos, fue creada a partir de un fragmento de meteorito. El ejemplar representa la imagen del dios budista Vaisravana, quien simboliza la protección y la riqueza. El origen de la estatua fue estudiado minuciosamente por los investigadores. Según los resultados del análisis, se determinó que el material utilizado para su creación fue tomado del meteorito Chinga, que cayó en la frontera entre Mongolia y Siberia hace aproximadamente 15.000 años. Se considera que la estatua fue creada en el siglo XI de nuestra era, en el territorio del Tíbet. Es sorprendente cómo los antiguos artesanos, sin siquiera sospechar el origen cósmico del material, pudieron trabajarlo y transformarlo en una obra de arte con tanta destreza. En 1938, la expedición de Ernst Schäfer
financiada por la Alemania nazi, descubrió la estatua en el Tíbet y la llevó a Alemania. Posteriormente, su origen y el material del que estaba hecha fueron durante mucho tiempo motivo de controversia y misterio, hasta que investigaciones científicas recientes revelaron su asombrosa historia. Hoy en día, el Hombre de Hierro no solo es una majestuosa obra de arte, sino también un testimonio de la combinación única entre la naturaleza y la habilidad humana. Las tablillas de oro de Darío. Para el siguiente hallazgo nos trasladamos al corazón de Persépolis, que alguna vez fue la capital más grandiosa del mundo. En 1933, los arqueólogos estaban excavando los cimientos del Palacio Apadana, el principal salón ceremonial del rey Darío el Grande. Debajo de las enormes piedras angulares, encontraron 2 cajas de piedra que estaban selladas tan herméticamente que no entró ni una gota de humedad en los últimos 2500 años. Cuando levantaron las tapas, los investigadores se quedaron inmóviles. Dentro de cada caja había 2 láminas, una de oro puro y otra de plata. Eran las famosas tablillas de Darío, una especie de pasaportes del imperio, dejadas para los descendientes. Pero lo que impresiona aquí no es tanto el contenido del texto, sino la increíble calidad de su elaboración. Estas láminas tienen una forma cuadrada perfecta, con lados de 33 centímetros y una superficie lisa como un espejo. El texto cuneiforme está escrito en 3 idiomas: antiguo persa, elamita y babilonio. La profundidad y claridad de cada símbolo son impresionantes. Parece que los símbolos no fueron simplemente tallados con martillo y cincel, sino cortados con una herramienta de alta precisión. Los bordes de cada letra son tan afilados que dan la impresión total de un grabado hecho por máquina. Darío quería que sus mensajes sobre las fronteras del imperio, desde las tierras de los escitas más allá de Sogdiana hasta las costas de Kush, fueran eternos, y para ello eligió metales que no se corroen. Las tablillas fueron colocadas en los cimientos del palacio como una base mágica y legal del Estado. El hecho de que el oro y la plata hayan conservado su brillo original habla del altísimo nivel de pureza de los metales que los artesanos persas de esa época podían lograr. No son solo lingotes, es una demostración de superioridad tecnológica. Darío entendía que los imperios caen y los edificios se convierten en polvo. Por eso confió su voluntad al depósito más seguro: la profundidad de los cimientos y el oro eterno. Estos artefactos todavía se consideran el estándar de la caligrafía y la metalurgia antiguas, demostrando que la grandeza de Persia estaba literalmente incrustada en cada gramo de su valiosa base. Figura sin rostro. En la cueva de Damjili, en el territorio de Azerbaiyán, los arqueólogos encontraron una diminuta figura de arenisca de solo 5 centímetros de largo. Los detalles están trabajados con una precisión sorprendente: el peinado, el cinturón, la ropa. Pero no hay rostro, no hay género, no hay expresión, solo una postura contenida y la sensación de una imagen. Este hallazgo tiene alrededor de 9000 años, es la primera figura humana del Mesolítico encontrada en el sur del Cáucaso, pero su valor no está en ser la primera, sino en el hecho de que existe. En una región donde aún no conocían la cerámica, alguien ya intentaba tallar la figura humana. Los científicos creen que la figura pertenece a una época de transición, cuando los nómadas se volvían sedentarios y surgían no solo viviendas, sino también rituales, memoria y símbolos. El neolítico no llegó aquí de inmediato, se manifestaba a través de cosas como estas, de manera silenciosa, lenta y desapercibida. El misterio de la momia de Basilea. Ya he hablado de este hallazgo en uno de mis videos. Sin embargo, la historia ha cambiado. En 1975, en la ciudad suiza de Basilea, en la iglesia Barfüßer, se encontraron los restos momificados de una mujer y hasta el día de hoy se creía que había muerto de sífilis. Los investigadores llegaron a esa conclusión porque encontraron mucho mercurio en su organismo. En el siglo XVIII, el mercurio se usaba para tratar la sífilis, de ahí que se llegara a esa conclusión. Pero ahora se logró establecer que la mujer murió a causa de una bacteria desconocida para la ciencia. La mujer se llamaba Anna Catalina Bischoff, era esposa de un pastor y murió en 1787. Con la ayuda del análisis de ADN, los investigadores incluso identificaron a sus descendientes. Uno de ellos, con una probabilidad del 99%, es el político británico Boris Johnson. Los científicos descubrieron una nueva bacteria que se encontraba principalmente en los tejidos cerebrales, y esto se correlacionaba con la mayor concentración de mercurio en el cerebro. Lo más probable es que el médico de aquella época haya hecho un diagnóstico incorrecto y la haya tratado con mercurio por sífilis, lo que debilitó considerablemente el organismo de la mujer. Además, tenía sobrepeso, piedras en la vesícula biliar y otras enfermedades. En el siglo XVIII, afirmar que una viuda rica de un sacerdote tenía sífilis, transmitida por vía sexual, era demasiado humillante. Cuando morían personas de ese estatus, se escribía una esquela sobre quién era en vida, a qué se dedicaba y de qué murió.
de esta mujer no hay ni una palabra. El diagnóstico de Bischoff no le habría permitido usar los baños públicos ni recibir tratamiento en un hospital común. Al final, el mercurio con el que la trataron ralentizó la descomposición y la convirtió en una momia. Un artefacto picante. En las montañas Mongai del norte de Mongolia, los arqueólogos descubrieron una verdadera sensación, un adorno de piedra en forma de falo humano. Sí, escuchaste bien. Este pequeño trozo tallado de grafito de 4,3 centímetros de largo es la imagen más antigua conocida de una persona con características sexuales. Lo creas o no, su antigüedad se estima entre 42.400 y 41.900 años, así que pertenece al Paleolítico Superior. Estos colgantes fálicos son algo nuevo en la historia paleolítica. Indican que los primeros cazadores-recolectores ya usaban características sexuales como símbolos. En el colgante se pueden notar hendiduras que, según los científicos, recuerdan al órgano sexual masculino. Lo más interesante es que la parte trasera del colgante es lisa, mientras que la delantera no lo es. Parece que el colgante se llevaba en el cuello. La superficie del colgante está un poco desgastada, lo que sugiere que se pasaba de generación en generación. La tumba que temen estudiar. Ahora volvamos al lugar donde comenzó este video. En China, cerca de la ciudad de Xi'an, bajo un enorme túmulo, yace la tumba de Qin Shi Huangdi, el primer emperador que unificó China. Introdujo una escritura unificada, moneda y leyes. En 1974, unos campesinos estaban cavando un pozo y accidentalmente encontraron al primer guerrero de terracota. Luego del suelo salió un ejército completo de miles de soldados de arcilla, carros, caballos y armas. Cada guerrero tiene su propio rostro y detalles, pero esa era solo la parte exterior del complejo. La tumba principal del emperador aún no ha sido abierta, y la razón no es que no puedan encontrarla. El lugar es conocido. El túmulo ha sido estudiado durante décadas. Debajo de él, según los investigadores, hay un enorme palacio subterráneo, pero los arqueólogos no se apresuran a abrir esa puerta. El antiguo historiador Sima Qian escribió que dentro de la tumba fluyen ríos de mercurio. El techo está decorado como un cielo estrellado, y en el suelo hay ballestas automáticas escondidas para los visitantes no deseados. Durante mucho tiempo esto sonaba como una leyenda, pero el análisis del suelo sobre el túmulo mostró un contenido anormalmente alto de mercurio. Eso significa que la historia de los ríos de mercurio podría no ser una invención. Y eso ya es un problema serio. Si realmente hay grandes cantidades de mercurio dentro, abrir la tumba podría ser peligroso tanto para las personas como para el medio ambiente. Nadie sabe con certeza qué pasará si se altera la cámara que ha estado cerrada por más de 2000 años. Tampoco se pueden descartar por completo las trampas como simples cuentos. En las tumbas vecinas de la época Qin se han encontrado antiguos mecanismos de ballesta que se conservaron sorprendentemente bien, pero ni siquiera eso es el principal temor. El principal temor es destruir lo que está dentro. Cuando se abrieron las fosas con los guerreros de terracota, la pintura brillante de las figuras comenzó a deteriorarse casi de inmediato al entrar en contacto con el aire. Y en la tumba principal puede haber telas, madera, pinturas, bronce, documentos y objetos que nadie ha visto desde la época del entierro del emperador. Por eso, China dice oficialmente que no abrirán la tumba hasta que la tecnología permita conservar todo lo que se encuentre, y eso tiene lógica. A veces la arqueología no solo es el deseo de descubrir un misterio, sino también la habilidad de saber cuándo detenerse a tiempo. Lo más extraño es que sabemos dónde se encuentra una de las mayores tumbas sin excavar de la historia. Tenemos radares, sensores, laboratorios y dinero, pero la puerta sigue cerrada. Qin Shi Huangdi quería controlar todo en vida. Y después de 2200 años, es como si todavía no dejara entrar a la gente en su mundo subterráneo. El ataúd misterioso. Este hallazgo arqueológico fue descubierto en Japón. Hará que nuestro viaje al pasado sea aún más interesante y emocionante. Los arqueólogos encontraron un enorme ataúd de piedra en las ruinas de la antigua fortaleza de Yoshinogari. La longitud de este ataúd es de sorprendentes 3.2 metros. Esto es 1,5 metros más largo que las tumbas comunes de esa época. Dentro del ataúd hay otro, mucho más pequeño, de aproximadamente 2.3 metros de largo. El ataúd está formado por 4 losas de piedra, cada una de las cuales se ve muy impresionante. El ataúd fue encontrado en la fortaleza de Yoshinogari, que se encuentra en la provincia japonesa de Sago, en la isla de Kyushu. En ese entonces, la fortaleza era el asentamiento más grande de Japón, rodeada por un foso profundo. Ya se habían descubierto otras tumbas en las ruinas de la fortaleza, pero este ataúd es el más grande de todos los conocidos por la ciencia. Los científicos determinaron que esta tumba gigante fue construida entre los siglos II y III, en la época del estado Yamatai. En la superficie del ataúd hay marcas probablemente hechas con herramientas metálicas afiladas.
Algunas de ellas recuerdan al símbolo japonés katana. Probablemente estas marcas servían para proteger al difunto de las fuerzas malignas. Los científicos creen que en el ataúd pudo haber sido enterrada una persona muy importante, ya que a la gente común no la enterraban en la cima de la colina. Esto también lo indica el enorme tamaño de la tumba. Pronto planean abrir el ataúd y lo que los científicos descubran dentro lo sabremos en los próximos videos. Mientras tanto, pueden escribir en los comentarios su teoría sobre qué podría estar escondido dentro de este ataúd gigante. También no olviden suscribirse al canal para estar al tanto de los nuevos hallazgos de los arqueólogos, y yo continuaré. Un santuario dentro de las rocas, profundamente en las entrañas de las montañas iraníes, se esconden recintos que durante siglos permanecieron invisibles para los no iniciados. Estos son los templos del dios Mitra, un misterioso santuario subterráneo, donde hace miles de años se realizaban rituales cuyos detalles aún desconciertan a los científicos. El mitraísmo era una religión de guerreros y de la élite, y su principal requisito era el secreto absoluto. Por eso los mitreos, así se llamaban estos templos, siempre se construían completamente bajo tierra o se tallaban dentro de las rocas. El ejemplo más impresionante de tal construcción se encuentra cerca de la ciudad de Maragui. Es el templo de Mer, que es una sala gigante excavada dentro de una enorme colina. Cuando entras, tu percepción del espacio cambia. No es solo una cueva, sino una estructura geométrica perfectamente esculpida. La enorme cúpula tallada en piedra monolítica impresiona por su precisión. Los antiguos constructores no usaron columnas de soporte ni apoyos externos. Toda la bóveda se sostiene gracias al cálculo ingenieril y a la resistencia de la propia roca de la montaña. En el centro de la cúpula hay una única abertura por la que entra un delgado rayo de luz solar. En diferentes épocas del año, este rayo cae sobre ciertas áreas del piso, sirviendo como una especie de calendario astronómico para los sacerdotes. La atmósfera dentro de estos templos era opresiva y majestuosa al mismo tiempo. No había ventanas y la única fuente de luz, además del sol, eran las antorchas de aceite. Las paredes de los templos a menudo estaban decoradas con relieves que representaban constelaciones y escenas mitológicas. Los científicos aún discuten cómo los artesanos lograban realizar un tallado tan fino y detallado en condiciones de casi total oscuridad. Probablemente utilizaban un sistema de espejos de bronce que transmitían la luz solar en cadena hasta los rincones más profundos del santuario. Pero lo más interesante es la acústica. Debido a la forma especial de las bóvedas, incluso el susurro más suave en un extremo de la sala se escucha claramente en el otro. Esto creaba un efecto de presencia de la deidad y aumentaba el impacto psicológico durante los rituales de iniciación. Los guerreros que venían aquí para la iniciación hacían un juramento de lealtad que no podía romperse bajo pena de muerte. Esta tradición de profunda devoción y disciplina impregnó las piedras de las montañas iraníes durante siglos. Hoy en día muchos de estos templos están abandonados o se han convertido en mezquitas, pero su estructura subterránea permanece intacta. Nos recuerdan que para los antiguos habitantes de Irán, el mundo subterráneo no era un lugar de miedo, sino un espacio de poder supremo y verdadero. Mientras en la superficie cambiaban imperios y religiones, en la oscuridad de las rocas seguían viviendo los antiguos conocimientos que hoy en día todavía nos dejan sobrecogidos de reverencia ante la maestría de quienes sabían dominar incluso la piedra misma. La visión de Babilonia sobre la tierra y más allá. El mapa del mundo babilónico o Imago Mundi es uno de los mapas más antiguos conocidos. Creado alrededor del siglo VIII a.C., la tablilla, hecha de arcilla, muestra la visión que tenían los antiguos babilonios sobre la tierra. En el centro del mapa está representada Babilonia, situada a orillas del río Éufrates. El mapa está rodeado por importantes lugares geográficos: Susa al sur, Urartu al noreste y Yavan al noroeste. Fuera de este territorio se encuentran regiones triangulares que, según los investigadores, simbolizan tierras desconocidas o zonas montañosas. El mapa está rodeado por un río salado llamado el río Amargo, que según ellos atravesaba todo el planeta. Llaman la atención las inscripciones míticas que mencionan la creación de la tierra y el mar por el dios Marduk, lo que convierte al mapa no solo en un artefacto geográfico, sino también cosmológico. La relación con los ovnis surge debido a las áreas triangulares fuera del mapa. Algunos investigadores creen que los antiguos habitantes de Babilonia intentaron representar tierras desconocidas que asociaban con seres divinos o extraterrestres. La copa de esmeralda. Esta copa de esmeralda del siglo XVII es un verdadero tesoro tallado de una sola pieza de esmeralda que pesa 252 quilates. Tales artefactos son extremadamente raros, ya que trabajar una piedra de ese tamaño requiere una habilidad increíble. La superficie de la copa está decorada con delicadas inscripciones en árabe, lo que indica su origen en el mundo islámico, probablemente de Persia o la India, donde el arte de tallar piedra estaba en su nivel más alto. En aquellos tiempos, las esmeraldas eran valoradas no solo por su belleza,
sino también por sus propiedades mágicas. Se creía que protegían contra los venenos y otorgaban sabiduría. Copas hechas de estas piedras solo podían pertenecer a gobernantes o nobles, y se usaban en ocasiones especiales, resaltando el estatus del propietario. Llama especialmente la atención la forma hexagonal y las suaves aristas, que capturan la luz y hacen que la esmeralda brille desde dentro. Este tipo de objetos simbolizaba el poder y la pureza espiritual, y hoy en día esta copa se considera uno de los artefactos más raros y valiosos que han conservado la grandeza de épocas pasadas. Antiguos artefactos mayas. Arqueólogos de México recientemente se dirigieron a la enigmática cueva de Chemuil. Es un lugar oscuro y misterioso donde durante siglos se ocultaron los secretos de la antigua civilización maya. Según las leyendas, esta cueva era la entrada al inframundo, donde, según los mayas, habitaban las deidades. Por eso, a menudo utilizaban la cueva para sus ceremonias sagradas. Entre los hallazgos hay 2 vasijas antiguas que fueron cuidadosamente colocadas en nichos de la cueva. Probablemente se usaban para recolectar el agua que goteaba de las estalactitas. Esa agua se consideraba sagrada. Otro objeto, un cuenco sobre trípode, fue encontrado volteado y colocado bajo las piedras. Esto indica que pudo haber sido parte de un ritual, una ofrenda sacrificial a los dioses. La cabeza de Medusa. En la villa del emperador Adriano, en Tívoli, los arqueólogos encontraron una cabeza de bronce de Medusa Gorgona, esa misma figura mítica que se suponía podía convertir en piedra con solo una mirada. Pero en realidad se usaba de otra manera. En la cultura romana, la imagen de Medusa servía como un símbolo de protección. Su rostro se colocaba en escudos, en las paredes de las casas, en hombreras e incluso en los pisos, para ahuyentar el mal. La cabeza de Tívoli data aproximadamente del año 120 después de Cristo. Está hecha de bronce, con mechones de serpientes detallados y una expresión facial tranquila, casi humana. No es un monstruo aterrador, sino más bien una imagen idealizada. Los romanos a menudo suavizaban los rasgos de las criaturas míticas, convirtiéndolas en un elemento decorativo. La villa de Adriano era un complejo enorme con piscinas, salones, jardines y copias de estatuas griegas. El emperador reunía todo lo que veía en sus viajes: arquitectura, escultura y elementos decorativos. La cabeza de Medusa probablemente adornaba uno de los salones o la fachada, encajando en el programa general de la villa, donde los mitos griegos se combinaban con el gusto romano. Un esqueleto con el cerebro intacto. Imagínate, un enorme túmulo de 45 hectáreas que en las fotos aéreas parece un corazón. No por nada lo llaman el corazón de Anatolia Occidental. Y ahora viene lo más interesante. Por primera vez en la historia de la arqueología turca, los científicos encontraron restos de piel bien conservados y también restos de cerebro. Imagínate, restos de cerebro que ya tienen 3.700 años. Hallazgos de tanta antigüedad son algo increíble. Entonces, ¿quiénes eran estas personas? Era un joven de unos 15 a 18 años y un hombre de mediana edad. Al parecer, su casa fue incendiada en la época de la Edad de Bronce y no lograron salir. Da miedo imaginar que fue precisamente gracias a ese incendio que sus restos se conservaron tan bien. Este increíble túmulo funerario fue la verdadera capital de su región en tiempos antiguos, pero alrededor del año 1700 antes de nuestra era, fue completamente destruido como resultado de un ataque. Y ahora la pregunta principal: ¿cómo es posible esto? ¿Cómo pudieron conservarse los restos del cerebro y la piel durante tanto tiempo? Gracias a las temperaturas extremadamente altas del incendio. Realmente es un hallazgo único y raro. El misterio del bronce de Benín. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento inusual en Nigeria. Los científicos descubrieron que los artesanos africanos fabricaban el bronce de Benín a partir de mineral alemán. El bronce de Benín es una gran colección de 3.000 figuras de latón encontradas en Nigeria en 1897. Soldados británicos se apoderaron de ellas y las llevaron al Reino Unido. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que las figuras estaban hechas de anillos incrustados, que se usaban como dinero en el comercio de esclavos. Pero una investigación reciente mostró que la mayoría de las figuras están hechas de mineral encontrado en Alemania, en la región del Rin. Los artesanos africanos del metal hacían figuras en los siglos XVI y XVII. Los científicos analizaron los anillos de metal que los europeos intercambiaban por oro, marfil y esclavos en África. Los investigadores compararon estos anillos y el bronce de Benín y descubrieron que están hechos del mismo mineral. Este descubrimiento ayudó a los científicos a comprender mejor la historia del comercio de esclavos y a aprender más sobre cómo los europeos influenciaron el arte africano. Hoy en día, la colección más grande de bronce de Benín se encuentra en el Museo Británico en Londres. Nigeria está pidiendo que estas obras de arte sean devueltas a su tierra natal. Y ahora pensemos juntos si los museos europeos devolverán los antiguos artefactos a África. Pueden escribir su opinión en los comentarios debajo del video. Los tesoros del sultán.
El Pozo Infernal o el Agujero de Barhout, un misterioso cráter en Yemen, rodeado de leyendas y mitos. Los habitantes locales creían que en el fondo del pozo se encontraba el tesoro del sultán, custodiado por genios y muertos, y que de ahí provenía un olor a cementerio. Las investigaciones científicas confirmaron algunas de estas leyendas. Los espeleólogos finalmente decidieron explorar el cráter, tomando muestras de su fondo. El cráter tiene una forma cónica. Su diámetro en la superficie es de aproximadamente 30 metros y hacia el fondo se ensancha hasta 120 metros. La profundidad del pozo es de 112 metros. La capa superior es porosa y deja pasar el agua, pero más abajo, la capa se vuelve más densa e impermeable, lo que lleva a la formación de 4 cascadas y estalagmitas. Los tesoros del sultán resultaron ser perlas de cueva, formaciones raras de carbonato de calcio que se forman alrededor de un grano de arena o un trozo de madera. En Barhout tienen un color esmeralda dorado, lo que probablemente confundió a los antiguos observadores. En el fondo de la cima habitan serpientes y artrópodos. El olor a tumba que describen los habitantes locales es causado por los cuerpos en descomposición de animales, principalmente aves, que entran al pozo en busca de refugio del calor. Al descender al fondo no pueden volver a volar debido a la gran profundidad. Existen 2 hipótesis principales sobre el origen del pozo. La primera es que se trata del antiguo cráter de un volcán subterráneo que se extinguió hace mucho tiempo. La segunda es que es un pozo natural formado por la erosión de capas subterráneas por el agua durante millones de años. Lo más probable es que el pozo de Barhuta se haya formado precisamente de la segunda manera, lo que explica su estructura y contenido inusuales. Como se escribió antes de los romanos, en la provincia española de León, los arqueólogos hicieron un hallazgo que podría cambiar nuestra comprensión de la escritura temprana en la península ibérica. En el antiguo asentamiento de la Peña del Castro se encontró una fusayola, un pequeño objeto utilizado en la tejeduría, con una inscripción grabada en alfabeto celtibérico. La antigüedad del artefacto es de aproximadamente el primer siglo antes de nuestra era. Este es uno de los hallazgos más septentrionales y antiguos de este tipo. Antes de la llegada de los romanos, la escritura prácticamente no se utilizaba en estas tierras, por lo que la inscripción se convirtió en una verdadera sensación. Los científicos suponen que el texto podría haber sido una marca de propiedad o tener un significado simbólico, por ejemplo, mostrar el estatus del propietario. Es interesante que la pesa para hilar esté hecha de talco local, lo que significa que fue fabricada en el lugar. Fue encontrada en la despensa, donde también había canastas con semillas, herramientas e incluso restos de carne seca. Todo esto indica una vida cotidiana y una economía bastante desarrolladas. Este hallazgo es una prueba importante de que las culturas locales eran mucho más complejas de lo que se pensaba antes, y que ya en ese entonces empezaban a adoptar la escritura. Objeto interestelar. Imagínate, en las profundidades del Océano Pacífico está escondido un misterio que solo un investigador valiente puede resolver. No, esto no se trata de una nueva película de Piratas del Caribe. Esta es una historia científica real que cuenta el famoso astrofísico de Harvard, Avi Loeb. Desde 2017, él afirma que el asteroide Oumuamua, que cayó en el océano, es una sonda de una civilización extraterrestre que sufrió un accidente. Imagínense, chicos, ¿y si esto es verdad? Avi Loeb decidió no dejar esta hipótesis sin comprobar y reunió un equipo para investigarla. Entonces, ¿qué encontraron? En el fondo del océano, cerca de la costa de Papúa Nueva Guinea, encontraron 50 esferas de hierro microscópicas que normalmente quedan de los meteoritos que se queman en la atmósfera de la Tierra. Leo Blas llamó gotas fundidas de un bólido y afirma que tienen una resistencia increíble y que podrían provenir de un entorno natural de un sistema solar diferente o de una civilización tecnológica extraterrestre. Los científicos estudiaron estas esferas y descubrieron que son más resistentes que cualquier otro material espacial que haya sido registrado por la NASA. Su composición indica un hierro súper resistente diferente a todo lo que conocemos. Este descubrimiento podría ayudar a futuras expediciones científicas a buscar pruebas de vida extraterrestre con aún mayor precisión. Loeb y sus colegas de Holanda esperan encontrar aún más pruebas dentro del proyecto Galileo. El objetivo para el próximo año es descubrir un gran artefacto IM-1 en el fondo del océano. Es posible que no encuentren lo que buscan, pero los científicos están seguros de que, de cualquier manera, aprenderán algo nuevo. La espada para los inmortales. Frente a ti no hay solo un arma. Es una espada creada en el cambio de eras, cuando China estaba dividida en decenas de reinos rivales. Pero alguien, en medio de esta cruel realidad, hizo algo diferente. No para batallas, no para victorias, sino como si fuera para un ritual. La hoja es de bronce, pero con un tono de turquesa, como si el metal hubiera absorbido el color del cielo. La empuñadura está tallada en cristal de roca, transparente como el hielo.
Tiene detalles dorados e incrustaciones de turquesa. La geometría, el ornamento, el acabado, todo está tan cuidadosamente pensado que queda claro. La espada no fue creada para la mano de un soldado. Fue creada para algo superior. El periodo de los reinos combatientes es del siglo V al III a.C., una época de guerras constantes, traiciones y grandes reformas. Pero esta espada no encaja en ese contexto. Habla de un ritual. Podrían haberla usado en sacrificios, en ritos de paz o como símbolo de poder, un poder que no se debe retener, sino demostrar. Justo este tipo de artefactos son los que desconciertan, porque no coinciden con nuestra idea del mundo antiguo. Esperamos hojas toscas y marcas de batallas, pero encontramos cristal, oro y metal trabajado como una joya. Momias salinas de Sanghan. Si los túneles y las cuerdas nos muestran la grandeza y el ingenio de la ingeniería, el siguiente hallazgo revela un lado aterrador e increíblemente detallado de la vida en las profundidades de Irán. En la provincia de Sanghan, en la mina de sal de Chehrabad, el tiempo literalmente se detuvo hace miles de años. Aquí los arqueólogos descubrieron lo que a primera vista parece una escena del crimen, pero en realidad es un fenómeno natural único. Estas son las momias de sal o los hombres de sal de Sanghan. Todo comenzó en 1993, cuando los trabajadores de la mina encontraron fragmentos de un cuerpo humano, pero no eran huesos comunes. La sal, que tiene potentes propiedades conservantes, momificó completamente los restos, preservando los tejidos blandos, la piel, el cabello e incluso los órganos internos en perfecto estado. El primer hallazgo sorprendió a los científicos. Era la cabeza de un hombre con cabello largo y blanco y barba, en cuya oreja aún brillaba un pendiente de oro. Junto a él estaban sus botas de cuero y un cuchillo de hierro. Las investigaciones demostraron que este hombre vivió hace más de 1700 años, en la época de los sasánidas. Hasta la fecha ya se han encontrado 6 de estas momias, y cada una de ellas es un instante congelado de una tragedia. Las minas de sal de Chehrabad fueron un lugar de trabajo extremadamente duro durante siglos. La mayoría de estas personas murieron instantáneamente debido al colapso de la mina. La sal cubrió sus cuerpos, extrajo toda la humedad y creó un capullo hermético, protegiéndolos de las bacterias y la descomposición. La momia más joven es una adolescente de aproximadamente 16 años. Gracias a la conservación excepcional, los científicos pudieron reconstruir su dieta, encontrar rastros de parásitos en sus intestinos e incluso determinar su grupo sanguíneo. Para nosotros, estos hallazgos son importantes no solo como material biológico, sino que también representan una mirada directa al pasado. En las momias se conservaron ropas de algodón y lana, teñidas con pigmentos naturales que no se han desteñido en miles de años. Los complejos patrones en las telas y la calidad del calzado de cuero indican que el antiguo Irán tenía un altísimo nivel de producción textil y del cuero. La estola de oro y las telas costosas en uno de los fallecidos indican que en las minas no solo trabajaban esclavos, sino también personas de alto estatus social, posiblemente supervisores o propietarios de las minas. Estos cuerpos son un recordatorio vivo del precio que la gente pagaba por las riquezas ocultas en las montañas de Irán. Las minas de sal de Chehrabad aún esconden decenas de pasillos inexplorados. ¿Quién sabe cuántos testigos de la historia congelados en el tiempo más esconde este lugar? Convierte el mundo subterráneo de la región en una cápsula gigante del tiempo, donde la línea entre la vida y la muerte se borra en un instante bajo el peso de la roca derrumbada. Un monasterio en Sudán decorado con frescos cristianos. Arqueólogos de Polonia descubrieron un misterioso complejo de habitaciones con frescos cristianos en el monasterio medieval de Stara Dongola, en África. Esta ciudad fue la capital de Macurria, uno de los estados africanos más conocidos, que en el siglo VI se convirtió al cristianismo. Los científicos estudiaban casas de los siglos XVI al XIX, y por casualidad encontraron una iglesia con hermosos frescos e inscripciones en griego y en antiguo nubio. Debajo de una de las casas descubrieron un pasadizo secreto que conducía a una habitación con frescos sorprendentes en las paredes. En las paredes estaban representadas la Virgen María, Cristo, el Arcángel Miguel y un gobernante nubio. La particularidad de esta imagen es que el gobernante se inclina y besa la mano de Cristo, mientras que el Arcángel Miguel los protege con sus alas. Una escena así no tiene paralelos en la pintura nubia. Otro fresco inusual es la imagen de la Virgen María, vestida con ropas oscuras, sosteniendo una cruz y un libro. Cristo en la pared opuesta también sostiene un libro y bendice. El interés por la historia de las antiguas civilizaciones y culturas africanas está creciendo, y hallazgos como este se convierten en una especie de llave para comprender el pasado de este continente. Ahora los científicos quieren averiguar para qué se usaban estos misteriosos espacios y cómo exactamente estaban relacionados con la vida de las personas de esa época.
Es posible que en el futuro los arqueólogos puedan descubrir aún más misterios ocultos relacionados con este asombroso complejo en la antigua Dongola y con otros estados africanos. Es importante preservar estos hallazgos y continuar estudiando la historia y la cultura para transmitir el conocimiento sobre las civilizaciones antiguas a las futuras generaciones. Para eso existe nuestro canal, al cual les recomiendo suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video nuevo. El misterio del loto azul. Sobre esta hermosa flor existen leyendas y crece solo en los ríos y lagos de África y Asia. El loto azul, o como también se le llama loto egipcio o loto sagrado, tiene hermosos pétalos azules y posee propiedades curativas. Esta flor era muy popular en el antiguo Egipto. Los egipcios creían que el lirio de agua ayudaba en el viaje al más allá y a comunicarse con los dioses. También se menciona en el libro de los muertos egipcio y se consideraba un símbolo de la inmortalidad. Una de las razones por las que la flor era tan popular en la antigüedad es su capacidad para influir en la conciencia y el comportamiento de las personas. Además, amplía los límites de la percepción. En pocas palabras, es un potente alucinógeno. Cualquier sacerdote del antiguo Egipto estaba familiarizado con las capacidades mágicas del loto azul. Uno de los alucinógenos naturales más conocidos es ayahuasca, que todavía es utilizada por los pueblos indígenas de la Amazonía y los chamanes brasileños cuando realizan rituales religiosos. Otra gran ventaja del loto azul es que no necesita cuidados ni condiciones especiales. En el antiguo Egipto, la medicina, la magia y la religión estaban muy estrechamente relacionadas entre sí. Para ser honesto, aunque hoy en día la gente es más educada y ya no es tan salvaje, todavía muchos creen que las enfermedades se pueden curar con algún tipo de rituales mágicos y se niegan rotundamente a visitar a los médicos. La primera mención de esta flor fue notada por los arqueólogos en el libro de los muertos egipcio, y después encontraron el papiro de Ebers, donde hallaron casi 1000 recetas y métodos diferentes de tratamiento usando el loto azul. Es un poderoso afrodisíaco. La élite lo usaba a menudo en reuniones secretas en los templos, agregándolo a los vinos sagrados. Su aroma es tan maravilloso que en las paredes de la tumba se pueden ver imágenes de personas inhalándolo. El loto azul también se puede encontrar en papiros de contenido erótico. La piedra estomacal más antigua. ¿Listos para un nuevo descubrimiento impactante? Esta vez viajamos 150 millones de años al pasado para estudiar la piedra estomacal más antigua que se haya encontrado. Este puño de piedra del tamaño de tu propio puño fue descubierto en la costa del Reino Unido y es 59 millones de años más antiguo que cualquier otra piedra estomacal conocida anteriormente. Ahora, en cuanto a quién pudo haber sido el dueño de esta piedra, es bastante difícil de determinar sin estructuras esqueléticas alrededor. Pero Nigel Larkin, paleontólogo de la Universidad de Reading, sugiere que esta piedra pudo haber sido parte del sistema digestivo de algún gran reptil marino como un ictiosaurio o un plesiosaurio. Cabe señalar que los dinosaurios que habitaban en tierra probablemente no pudieron haber sido los dueños de esta piedra, pero a pesar de eso, este hallazgo es sorprendente y sumamente raro. Las piedras estomacales no son otra cosa que formaciones minerales naturales que pueden desarrollarse dentro de varios organismos, desde humanos hasta ictiosaurios. Incluso se han encontrado piedras de este tipo en los estómagos de momias egipcias, aunque de un tamaño mucho menor. Una piedra estomacal antigua confirma que estas formaciones existían no solo en habitantes terrestres, sino también en criaturas marinas de la antigüedad. Los cuchillos más antiguos hechos de dientes de tiburón. En la isla indonesia de Sulawesi, los arqueólogos encontraron 2 dientes de tiburón tigre convertidos en cuchillos de aproximadamente 7000 años de antigüedad. Este hallazgo es evidencia del uso antiguo de dientes de tiburón como armas. Antes de esto, los ejemplares más antiguos encontrados eran 2000 años más recientes. Estas hojas hechas con dientes están relacionadas con la misteriosa cultura Tualian, antiguos cazadores-recolectores que vivieron en la isla mucho antes de la llegada de los agricultores neolíticos. Los dientes, de aproximadamente 2 metros de largo, tenían orificios especiales que indican que estaban unidos a un mango. Según los científicos, estas hojas posiblemente se usaban en rituales o combates. Aunque los dientes de tiburón pueden parecer una elección inusual para un arma, las culturas antiguas usaban lo que tenían a su alcance. Estos cuchillos eran afilados, pero sus hojas podían desafilarse rápidamente. Los pueblos antiguos de todo el mundo usaban dientes de tiburón con fines culturales, convirtiéndolos en armas o incluso en herramientas para tatuar. Esto demuestra su respeto por estos depredadores marinos. La presa no es de esa época. En el río Vinalopó, cerca de la ciudad española de Elche, hay una presa de piedra que durante mucho tiempo se consideró una construcción del período islámico. Parecía atípica, una estructura poderosa en la desembocadura, muros macizos, rastros de canales. Todo encajaba en la cronología habitual.
pero una nueva investigación basada en el método de luminiscencia ópticamente estimulada cambió completamente el panorama. Resultó que esta estructura es 1000 años más antigua de la fecha supuesta y fue construida a finales del primer siglo a.C. en la época del Imperio Romano. La presa, de más de 130 metros de largo y unos 4 de altura, resultó no ser solo parte del paisaje, sino un elemento de todo un sistema hidráulico de la colonia romana de Elche. Funcionaba no solo como regulador del caudal, sino que probablemente también se utilizaba para el riego de las tierras circundantes. No era una construcción aislada, sino parte de una compleja red de ingeniería bien pensada, lógica y práctica. En esta historia no hay cultos, no hay inscripciones, no hay mitos, solo cálculo, geometría y un claro entendimiento del terreno. La presa no se construyó con fines estéticos, no la adornaron con bajorrelieves ni la incluyeron en leyendas. La construyeron para que permaneciera en pie, para que dejara pasar el agua hacia donde se necesitaba, para servir a la ciudad, y todavía sigue funcionando. Han pasado más de 2000 años, las civilizaciones han cambiado, los idiomas han desaparecido, pero la presa sigue en su lugar. Figurillas en miniatura del pasado. Estas figurillas, el carnero de oro y el león de piedra, fueron encontradas en una tumba en el sitio arqueológico de Gonur-Depe, en Turkmenistán. Su antigüedad es impresionante. Datan de entre el 2400 y el 1600 a.C. Gonur-Depe se considera el corazón de la enigmática civilización de Margiana, que floreció en Asia Central y dejó tras de sí numerosos artefactos. El tamaño de las figurillas impresiona, literalmente caben en la punta de un dedo, lo que demuestra la increíble habilidad de los antiguos joyeros. El carnero de oro simbolizaba la riqueza y la abundancia, mientras que el león de piedra representaba la fuerza y el poder. Probablemente formaban parte del ajuar funerario, destinados a acompañar al difunto en la otra vida y servir como amuletos. Estos hallazgos confirman el alto nivel de artesanía y la cultura desarrollada de Margián. Los artesanos de aquella época sabían trabajar no solo con oro, sino también con piedras semipreciosas, creando piezas únicas. Hoy en día las figurillas son valiosos artefactos que abren el velo del misterio sobre una civilización desaparecida. La piedra del cocodrilo. Ahora vamos a las asombrosas montañas de Laos, donde se esconden las antiguas ruinas del templo Wat Phu. Entre las ruinas de este templo, los arqueólogos encontraron algo muy extraño, una enorme roca tallada que parece un cocodrilo. Pero lo más interesante es que tiene una hendidura del tamaño de una persona. Muchos piensan que esta piedra se usaba como altar para sacrificios humanos. Si esto es cierto, esos rituales pudieron haberse realizado en la época de Chenla, el antiguo imperio que gobernaba estas tierras. Según las leyendas, cada año, cuando empezaban a caer los pétalos de Frangipani, el rey de Chenla rezaba a los espíritus de la montaña y ofrecía vino de arroz a las 2 chicas más hermosas. Luego, las chicas eran sacrificadas a los dioses. Tales sacrificios están descritos en la historia de Sui del siglo VI. Todo este tiempo, la comunidad lejos de las grandes ciudades conservó esta historia, lo que indica su posible veracidad. Sin embargo, se desconoce qué papel jugaba la roca del cocodrilo en estos rituales. Este tallado único la hace aún más misteriosa. No se ha encontrado nada parecido en las ruinas de Laos o Camboya. Y aquí está la pregunta: si la roca del cocodrilo no se usaba para sacrificios, entonces ¿para qué servía? El descubrimiento del reactor nuclear más antiguo del mundo. Es curioso, pero el primer reactor creado por el ser humano que producía electricidad no se construyó sino hasta 1951, pero un bloque de piedra en Oklo, Gabón, ya generaba energía nuclear hace 2000 millones de años. La historia del descubrimiento comenzó en 1972, cuando científicos franceses tomaron una muestra de mineral de uranio de un yacimiento en Gabón para analizar su composición de uranio. Y aquí los científicos se toparon con un descubrimiento sorprendente. La muestra de uranio contenía menos uranio 235 de lo habitual. Esto significaba que en algún lugar de la mina habían desaparecido alrededor de 200 kilogramos de uranio 235. Como resultó, el uranio desaparecido pasó por un proceso de fisión nuclear y se dividió en otros átomos. Resulta que la naturaleza creó accidentalmente un reactor nuclear que funciona bajo condiciones muy específicas necesarias para la liberación continua de energía. Y esto realmente sucedió. En primer lugar, en el mineral había suficiente uranio 235 para mantener la reacción. En segundo lugar, el uranio 235 se descompone de forma natural, liberando un neutrón que inicia el proceso de fisión. Y finalmente, en el lugar del reactor había suficiente agua subterránea, la cual ralentizaba los neutrones y regulaba la reacción. La cápsula del tiempo de la cueva de Teopetra. Piénsalo.
Hace 130.000 años, la gente ya había elegido esta cueva como su hogar. Eso es exactamente lo que concluyeron los arqueólogos al estudiar la cueva de Teopetra en el corazón de Grecia, al pie de Meteora. Este asombroso pedazo de tierra se formó en un periodo que va de hace 137 a 65 millones de años. Las personas encontraron en esta cueva un lugar acogedor para vivir, y su interior resultó ser excepcionalmente espacioso, con unos 500 metros cuadrados, y lo que es especialmente agradable, la cueva es muy luminosa gracias a su enorme entrada. La investigación de la cueva comenzó en 1987 y duró 20 años completos bajo la estricta dirección de la doctora Nina Parisi Apostolic. Originalmente la cueva servía como refugio para las ovejas de los pastores locales, pero luego se convirtió en un sitio clave para los arqueólogos de toda Grecia. Y aquí hay un dato interesante. Teopetra es la única cueva en Grecia donde se puede ver claramente la continuidad histórica de la ocupación humana desde el Paleolítico hasta el Neolítico. Una ventana científica al pasado como esta es realmente rara. La momia encurtida. Los investigadores descubrieron que en la momia, a la que llaman la Dama Misteriosa, se conservó un pequeño feto durante más de 2000 años. Su descubrimiento se basa en datos de tomografías computarizadas y fue publicado en la revista Archaeological Science. La Dama Misteriosa no es solo una momia. Ella estaba embarazada al momento de su muerte y formaba parte de la comunidad de Tebas. Su edad al momento de la muerte se estima entre 20 y 30 años, y el feto tenía entre 26 y 30 semanas. Y este es el único caso conocido de una momia embarazada que pasó por el proceso de embalsamamiento. Sorprendentemente, hasta el verano pasado, nadie sabía sobre el feto en su vientre. Una investigación anterior realizada con rayos X no lo detectó porque sus huesos estaban mineralizados. Resultó que la misteriosa dama no murió durante el parto. Su cuerpo fue tratado con natrón. Es un tipo de sal que seca el cuerpo y actúa como desinfectante. Y el feto quedó intacto por quienes momificaron el cuerpo, lo que permitió que el útero permaneciera en perfecto estado. Gracias a esto, los investigadores descubrieron que la sangre del feto se volvió más ácida, ya que los niveles de amoníaco y ácido fórmico aumentaron, lo que llevó a una mínima mineralización de los huesos. Y como el útero permaneció herméticamente cerrado, el feto quedó como si estuviera marinado, conservándose durante más de 2000 años. Sin embargo, queda la pregunta, ¿por qué los embalsamadores dejaron el feto dentro del cuerpo cuando todos los demás órganos fueron retirados? Cerebro de vidrio. Un hallazgo único y sin precedentes fue descubierto por arqueólogos durante sus excavaciones en Italia. La erupción del volcán Vesubio en el año 79 después de Cristo fue una catástrofe para una enorme cantidad de personas. Las ciudades romanas de Pompeya, Herculano y Estavia quedaron completamente cubiertas por la lava y la ceniza del volcán. Los arqueólogos todavía realizan excavaciones aquí, tratando de encontrar algo interesante. Esta vez tuvieron suerte. Encontraron un verdadero cerebro humano de vidrio. La energía térmica liberada durante la erupción superó 500 veces la que se liberó con la explosión de la bomba atómica sobre Hiroshima. Los restos de un hombre de 25 años de Herculano, que murió durante la erupción del Vesubio, fueron descubiertos en la década de 1960. Su cuerpo fue encontrado en una pequeña habitación en el Colegio de Augusto, en una construcción dedicada al emperador Octaviano Augusto. El cuerpo del joven estaba en la cama y, por su postura, parece que estaba dormido en el momento de su muerte. Para llevar a cabo sus investigaciones y estudiar artefactos antiguos, los arqueólogos tienen que analizar todo minuciosamente. Los arqueólogos, sin pensarlo mucho, decidieron abrir el cráneo del joven y encontraron dentro un pedazo de vidrio en el que se había convertido el cerebro. En otras partes del cuerpo no se observó tal vitrificación ni presencia de vidrio. El análisis mostró que el material en el cráneo era realmente cerebro humano. En los fragmentos de vidrio se encontraron ácidos grasos característicos. No pudieron entrar al cráneo desde el exterior, ya que no había rastros de ellos cerca. Por los restos carbonizados de madera, los científicos determinaron que la temperatura en este lugar alcanzó hasta 520 grados, la grasa en el cuerpo del hombre literalmente se incendió y los tejidos blandos se evaporaron. Después de esto, la temperatura alrededor bajó bruscamente, lo que llevó a la vitrificación de los restos del cerebro. Los pulmones del hombre se convirtieron en una masa esponjosa, algo que tampoco se observó en otros restos. Los científicos ya habían visto una situación similar con los pulmones en víctimas de eventos trágicos más modernos, como los incendios en Dresde y Hamburgo durante la Segunda Guerra Mundial. Pasemos del cerebro de vidrio a las herramientas de trabajo de vidrio. El hombre de metal. En el lejano año de 1719, en el típico pueblo minero de Falun, en Suecia, todo transcurría con normalidad, hasta que los mineros que comenzaron su turno se toparon con un hallazgo extraño. Era un cuerpo humano,
un hombre joven que parecía como si acabara de fallecer. En general, los cadáveres son una parte común de la vida, no sorprenden a nadie, pero este difunto resultó estar hecho tanto de carne como de metal al mismo tiempo, como si cada milímetro de su cuerpo hubiera sido tratado con algo y cubierto con una capa finísima de metal. Ni siquiera un maestro hábil podría hacer algo así, ya que cada vello individual de su cuerpo estaba cubierto de metal. La administración de la mina no sabía qué hacer con este hallazgo tan inusual. El cadáver fue exhibido en el museo local, cuyos visitantes percibieron el inusual objeto como un milagro, creyendo que el hombre ya en vida era metálico, casi como el leñador de hojalata o un Terminator. Un día, unos nietos llevaron al museo a una anciana. Ella se quedó un momento frente al objeto, se llevó la mano al pecho porque reconoció en la exhibición a su prometido, Mats Israelsson. Habían pasado unos 40 años desde la última vez que se vieron. El joven iba apresurado a una cita con su prometida, pero nunca llegó. Buscaron a Mats durante un tiempo. Poco a poco, los padres se tranquilizaron y se resignaron. Los amigos lo olvidaron. La chica se casó con otro. Probablemente en el camino se encontró con criminales que lo mataron y arrojaron su cuerpo a la mina. Lo correcto habría sido enterrar al difunto, pero las autoridades locales se dieron cuenta de que podían sacar provecho de esto. Había una gran cantidad de personas que querían visitar el museo, y los turistas venían de países vecinos. Como dicen, el dinero no huele, pero la exhibición sí empezó a oler. La capa metálica, bajo la acción del aire, comenzó a adelgazarse y evaporarse, y la materia orgánica simplemente empezó a descomponerse. En 1749 el cuerpo fue enterrado, pero 10 años después lo desenterraron y lo devolvieron a su lugar anterior. Solo hasta la década de los 30 finalmente fue enterrado para siempre, dejando una copia de cera en el museo. Pero resulta que la víctima de un asesinato accidental no es el único caso así. Hubo otros hallazgos que representaban una combinación de materia orgánica y metal. En la ciencia, este fenómeno es conocido como pseudomorfismo. Es un efecto en el que unos minerales reemplazan a otros conservando las formas externas. En el laboratorio es problemático reproducirlo, ya que es demasiado caro, lleva mucho tiempo y no tiene sentido. El caso de Mats entró en la historia precisamente por la magnitud del proceso que abarcó el cuerpo de un ser humano y no los restos de un animal pequeño, un insecto o una concha. Figuras rituales. Construido después de 1325, el Templo Mayor sirvió como centro espiritual de Tenochtitlán hasta 1521, cuando los conquistadores españoles lo destruyeron. Pero gracias a los esfuerzos del proyecto Templo Mayor y de Lina, la historia de este templo vuelve a cobrar vida ante nosotros. El Templo Mayor no era solo una construcción, era un lugar de adoración a Huitzilopochtli y Tlaloc, quienes simbolizaban la guerra y la fertilidad. Hoy en día sus restos se pueden ver cerca del Zócalo en la Ciudad de México. Las excavaciones recientes revelaron este Petlacali, un cofre donde se encontraron estatuillas y diversos objetos. Estos hallazgos hablan de la antigua cultura y los rituales de los aztecas. Como afirma el arqueólogo López Luján, estas figurillas tenían un significado especial en los rituales religiosos. También se encontró un cofre de piedra que da testimonio de la época del gobierno de Montezuma I, en el cual había más de 186 reliquias. Estos hallazgos son testimonio de la rica y única cultura de los aztecas. Misteriosas esferas de arcilla. En Turkmenistán, en el desierto de Karakum, los arqueólogos reanudaron las excavaciones de la antigua ciudad de Gonur-Gonurdepe y encontraron algo muy inusual. Después de una pausa de 3 años causada por la pandemia, los científicos regresaron al estudio de este importante sitio de la Edad de Bronce. Gonur-Gonurdepe es el antiguo centro del misterioso país de Margiana que existió hace unos 4000 años. Uno de los hallazgos más inesperados fueron unas bolitas de arcilla en las que estaban clavados trozos de cerámica. Las bolitas estaban dispuestas en un orden específico y, al parecer, se usaban en rituales. Antes nunca se había encontrado algo así aquí. También se encontraron figurillas, extraños objetos cónicos hechos de minerales con esmalte. Es posible que también tuvieran un significado ritual o se usaran para adivinación. Es interesante que objetos similares se hayan encontrado en un territorio enorme, desde el Golfo de Omán hasta la India, e incluso en el oeste de Turquía. Esto confirma la teoría de la existencia de una esfera de interacción de Asia Central, cuando diferentes culturas intercambiaban activamente conocimientos, tradiciones y tecnologías. Nuevos misterios de la losa de Sembelec. Los científicos han estado investigando activamente la antigua losa de piedra de Sembelec, que tiene miles de años, desde su descubrimiento en 2014 en el túmulo francés. En 2021, obtuvo el estatus de ser el mapa más antiguo de Europa. Los investigadores creen que la losa podría ocultar indicios de tesoros, basándose en los dibujos y símbolos grabados en ella. Este artefacto único de pizarra fue encontrado por primera vez en Finisterre, al oeste de Francia, en 1900.
Pero el misterio de la losa seguía sin resolverse y permaneció en el castillo durante más de un siglo hasta que los científicos volvieron a estudiarla. La losa, que mide 2 por 1.5 metros según los expertos, representa un mapa de la región de Bretaña. En ella están grabados ríos, montañas y otros elementos naturales. Es interesante que las hendiduras en la losa podrían indicar asentamientos antiguos o túmulos funerarios. Al comparar los dibujos con los mapas modernos de Bretaña, se encontró una sorprendente coincidencia del 80%. El estudio de este antiguo mapa continúa. Cubre un área de 30 por 21 kilómetros y a los científicos les podría tomar hasta 15 años estudiarla completamente. Las excavaciones cerca del lugar donde se encontró la losa ya han traído nuevos fragmentos que se usaron en la construcción de antiguas tumbas. África en Israel. En el sur de Israel, en el desierto de Negev, los arqueólogos investigaron la colina de Tel Malhata, uno de los lugares que se asocia con la ciudad bíblica de Mayada. Entre los hallazgos del siglo VI, junto a enterramientos cristianos, encontraron algo inesperado: 5 figurillas talladas a mano de ébano de Ceilán, que solo crece en el sur de la India y en Sri Lanka. Eso ya es un misterio en sí mismo, pero lo que más sorprende son los rostros. Las figurillas representan torsos masculinos y femeninos con rasgos expresivos, pómulos anchos, narices achatadas y frente alta. Los investigadores están seguros de que estas imágenes tienen rasgos africanos. En las cabezas hay tocados masivos en los que se han hecho agujeros, posiblemente para llevar las figurillas como colgantes o amuletos. Las propias sepulturas son cristianas. Cerca había recipientes de vidrio, adornos de bronce y piedra, objetos de alabastro. Y entre todo esto, figurillas que claramente provienen de otra cultura y de otro mundo. No son simplemente mercancía comercial. Es un objeto que tenía significado. Tal vez eran imágenes de antepasados. Quizá eran símbolos de la patria, que se conservaban incluso después de convertirse a la nueva fe. La Palestina bizantina era un cruce de caminos. Caravanas, barcos y comerciantes llegaban desde África, Arabia e India. Estas figurillas pudieron haber recorrido cientos de millas, pasado por decenas de manos y terminar aquí, en la arena, entre las lápidas. Para los arqueólogos, es un hallazgo raro. Esto muestra lo profunda y compleja que era la mezcla de culturas. Una ciudad en el centro del Sahara, el Sahara Central en Níger, es un territorio prácticamente inaccesible para las personas. Cualquier turista que se dirigiera al sur desde la costa del Mediterráneo se encontraba con una enorme cantidad de obstáculos. Las dunas gigantes, el calor agotador y los vientos abrasadores crean un paisaje prácticamente desprovisto de vida. Pero a quienes se adentran en las profundidades del gran desierto les espera una sorpresa. Rodeadas de cañones de arena en una solitaria meseta, se encuentran las ruinas de la enorme ciudad fortaleza de Gado. Estas ruinas, cuya antigüedad varía entre 800 y 1000 años, representan un misterio. La ciudad surgió cuando esta parte del desierto era mucho más húmeda y fértil. Se sabe poco sobre los habitantes de estos lugares, y quién construyó esta ciudad sigue siendo un misterio. La ciudad fortaleza de Gado es un czar, un asentamiento fortificado típico del norte de África. Este tipo de asentamientos normalmente consiste en edificaciones residenciales construidas alrededor de un almacén central de provisiones, con un enfoque en funciones defensivas. Los czar, como Yado, se construían con troncos de palma cubiertos con una mezcla de adobe, endurecida por los vientos del desierto hasta alcanzar la dureza del metal. A diferencia de la mayoría de los czar similares, Yado se distingue por su tamaño increíble. La colosal fortaleza se eleva sobre el desierto, haciendo que todo el paisaje circundante parezca insignificante. El pueblo Kanuri, que habita el desierto en el centro del Sahara, fue el último habitante conocido de este lugar. Es posible que la ciudad les haya sido heredada por una cultura más antigua de la cual no se han conservado registros. El momento decisivo que probablemente obligó a Kanuri a abandonar Yado fue, al parecer, el agotamiento del agua potable. A medida que el paisaje verde se convertía en desierto, el agua se volvía salobre y el entorno demasiado hostil para sobrevivir. La gente vivió en la meseta de Jado durante unos 60.000 años, dejando pinturas rupestres y otras evidencias de su presencia. El ganado menor se criaba aquí ya en el año 7000 antes de nuestra era, y el ganado mayor apareció aproximadamente en el año 3500 antes de nuestra era. Una pintura rupestre encontrada en las montañas de Er tiene aproximadamente entre 5500 y 4500 años. Ellos representan un mundo con vegetación densa y abundancia de animales, completamente diferente al paisaje actual. Hoy en día, llegar a la que alguna vez fue una gran ciudad es muy difícil. Esta parte del mundo es inestable y las tribus que habitan el territorio están en constante lucha por los recursos limitados. Los Kanuri ahora viven en el pueblo desértico vecino de Chirfa, pero cada año regresan al lugar de sus antepasados para cosechar dátiles. Es extraño, pero las palmeras datileras siguen dando frutos. Los Kanuri son un fragmento de la antigua civilización de Kanyam,
que dominó el Sahara Central entre los años 700 y 1300 de nuestra era, el origen de este imperio está envuelto en misterio, y no se sabe si Yadu fue fundado en ese periodo o incluso antes. Si los Khayyam construyeron Yadu, las excavaciones pueden revelar mucho sobre esta cultura, pero si lo heredaron, tal vez algún día se logre descubrir algo diferente, oculto de los ojos humanos y protegido por el desierto, para revelar todos sus secretos. Y pueden descubrir aún más secretos sobre el mundo antiguo aquí en nuestro canal. Los misterios del antiguo Egipto, el destino de los mayas y la historia de la antigua China los esperan en nuestros nuevos videos. Gracias por ver este video hasta el final. Hasta luego a todos.